Un avión se desploma a tierra en el Ártico sueco. ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Air Sweden 294! Ángulo de banqueo. ¡No, no! Ángulo de banqueo. Un profundo cráter fue hecho por un avión en un descenso sorprendente. Está fuera de todo límite con la forma en que normalmente volamos un avión. Los investigadores se sorprenden por lo que encuentran. Es muy raro todo lo que pasó. Volé ese avión durante 10 años y nunca vi nada ni remotamente como esto. La evidencia muestra una imagen aterradora del caos ¡Ayúdame! ¡No sé, yo no veo nada! y confusión. Si tú llegas a ese punto, la confusión se vuelve mortal. ¿Por qué el capitán permitió que el avión se precipitara al suelo? Mayday. Catástrofes aéreas. 33.000 pies sobre la frontera entre Noruega y Suecia, un jet CRJ-200 navega en piloto automático durante un servicio nocturno de correo para una de las compañías de carga más grandes de Suecia, West Air Sweden. Nos acercamos a Bodo, donde la temperatura del aire exterior es aproximadamente menos 61 grados Celsius. ¿Combustible? El capitán español de 42 años tiene más de 3.300 horas de vuelo. Manténlo en menos 30. ¿Está bien? Su primer oficial francés tiene 33 años, con un número similar de horas de vuelo. Sweden 294, adelante, directo a Bamen. Espere un acercamiento circular a la pista 01 en Tromsø. Entendido. Aproximación para la pista 1, Air Sweden 294. Los experimentados pilotos despegaron en Oslo, Noruega, después de las 11 en punto para un vuelo de 1 hora y media a Tromsø, en lo alto del Ártico noruego. El avión de carga transporta unas 4,5 toneladas de correo a la remota comunidad del norte. El CRJ-200 cruza el espacio aéreo sueco mientras se adentra más y más al norte. Sean Prochnicki es un piloto que voló el CRJ-200. Me gustó el avión porque tiene todos los juguetes modernos. Es tan sofisticado como cualquiera de los aviones más grandes. Este avión es rápido y es muy elegante, así que es muy divertido volarlo. ¿Listo para iniciar curso de aproximación? Adelante. Aproximación ILS a la pista 01, empezando rutina de aterrizaje 009. Ha sido un vuelo de rutina y se espera que el avión aterrice en Tromsø en unos 30 La minutos. marca gira a la derecha. Entendido. Y de acuerdo con el último ATIS, podemos esperar viento ligero y cero... ¿Qué sucede? De repente el capitán ve que su avión comienza a subir sin razón. Empuja la nariz hacia abajo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sube! ¡Sube! Ángulo de banqueo. ¡Ayúdame! De banqueo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eso intento! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Ángulo de banqueo. Los pilotos no logran entender lo que el avión está haciendo. De banqueo. ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Air Sweden 294! ¡Mayday, mayday, mayday! 294, entendido, Mayday. Dígame cuál es su emergencia, por favor. El avión pierde casi 10.000 pies de altitud y se aproxima a la Tierra a más de 450 millas a 700 kilómetros por hora. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. ¡Debemos subir! De banqueo. ¡Tenemos que subir! ¡Necesitamos subir! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Continúa a la derecha! Ángulo de ¡Continúa a la derecha! ¡Ok! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Súbelo! ¿Qué pasa? Yo no veo nada. ángulo de A 8.800 pies, el vuelo 294 cae por debajo del alcance del radar.
Dios santo. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Western Sweden, vuelo 294. Se impacta a casi 600 millas, unos 1000 kilómetros por hora. El avión está destrozado. Pasan más de 3 horas antes de que lleguen los helicópteros de rescate. Incluso desde el aire es obvio que los pilotos no podrían haber sobrevivido. La información que obtuvimos de los esfuerzos de rescate fue que se encontró el avión y también que en ese accidente probablemente no hubo sobrevivientes. El lugar del accidente se encuentra en uno de los lugares más desolados de la Tierra. Ahí veo algo. La ubicación del accidente fue en un valle plano en una zona montañosa. El sitio estaba en ese momento muy frío, con temperaturas de menos 25 grados Celsius. Al día siguiente, un equipo de investigadores de la Oficina de Investigación de Accidentes de Suecia, conocido como SHK, llega al lugar del accidente. En este grupo viene el técnico investigador Tony Arvidsson. En esta zona tienen muy poco margen para encontrar pistas sobre la causa del repentino accidente del vuelo 294. Tuvimos luz de día natural por al menos 3 horas. Los investigadores no pierden el tiempo analizando los restos para determinar la orientación del avión cuando se estrelló. Esa es la parte delantera del avión. Entonces, viajaban hacia el este. Encontrar las 4 esquinas del avión confirma la teoría. La cola, la nariz, las puntas de las alas. El avión había impactado en el suelo, en dirección al este. ¡Esta es el ala izquierda! Pero está en el lugar equivocado para un avión que vuela hacia el este. Esta es la primera pista de Arvidsson sobre el accidente. El ala izquierda se encuentra en el extremo sur del cráter y el ala derecha está en el extremo norte. Para un avión que viaja hacia el este debería ser al revés. Si venían de esta manera y el ala izquierda está ahí, entonces deben haber estado al revés. El impacto ha dejado un cráter de 6 metros de profundidad. Eso les indica a los investigadores que el avión golpeó el suelo a una gran velocidad. Definitivamente el impacto fue duro y rápido. Eso no es normal. Probablemente es porque no tienes mucho control sobre el avión en ese momento. La posición de los restos y el tamaño del cráter comprueban la teoría de un avión golpeado al suelo fuera de curso, al revés y a una velocidad increíblemente alta. Increíblemente, las 2 cajas negras del avión sobreviven al accidente. Se envían a Francia donde se pueden analizar los datos. Los investigadores esperan que los datos arrojen resultados sobre por qué el avión estaba tan fuera de control. Mientras continúan recorriendo el sitio, el correo ennegrecido de la bodega de carga presenta una posibilidad sombría. ¿Pueden ser indicios de un incendio? ¿Una explosión? Un incendio o una explosión podría explicar por qué el avión perdió el control volando a una altura de 33,000 pies, unos 10,000 metros. El equipo reúne la mayor cantidad posible de escombros de la carga para su análisis. Ok. Esas 2 cajas y todo lo que hay aquí. Vamos a llevarlo. Necesitan determinar si el incendio fue la causa del accidente.
Por eso enviamos 1 tonelada de carga a un experto en incendios. Va el elevador, junto con todos los cables de control. Esto también. El equipo recupera un total de 3,5 toneladas de restos. Principalmente partes de los controles de vuelo. Intentamos recuperar de partes la mayor cantidad posible del lugar. Tenemos que empezar con una rigurosa recolección de evidencias. Esto tomará varias semanas y de ninguna manera podremos dar respuestas detalladas con respecto a la cadena de eventos del accidente. Esto nos tomará semanas o meses. Antes de que empeore el feroz clima invernal, los investigadores deben abandonar el lugar. Solo pueden esperar que la causa de este accidente se encuentre en algún lugar de las piezas que se llevan. Los investigadores suecos esperan que el controlador de tráfico aéreo en servicio la noche del accidente del vuelo 294 pueda ayudar a explicar por qué los pilotos perdieron el control de su avión a más de 33,000 pies, 10,000 metros. Ok, la primera señal de Mayday fue a las 12:19. Mayday, Mayday, Mayday. Es Sweden 294. Mayday, Mayday, Mayday. 294, entendido Mayday. Dígame, ¿cuál es su emergencia, por favor? Entonces, ¿no hubo explicación para la llamada de Mayday? No, nunca lo dijeron. Si es solo una llamada de emergencia como esta, sin ser específica, no hay mucho que el controlador pueda hacer más que tratar de discernir lo que está pasando. Estaba descendiendo rápidamente y comenzó a girar hacia el este aquí. Los datos del radar confirman lo que los investigadores observaron en el lugar del accidente. El vuelo 294 descendía rápidamente y giraba hacia el este unos segundos antes de desaparecer de la pantalla. ¿No aparecieron 2 imágenes? No, solo un punto hasta el final. El radar muestra solo una señal, lo que significa que no se rompió en pedazos en el aire. Si tienes un avión que se está desuniendo, verás muchos retornos de radar diferentes. Si tienes un retorno singular y si no avanza mucho hacia adelante y luego desaparece, eso indica una inmersión intacta. Los investigadores ahora saben que los pilotos estaban luchando con una emergencia seria en el avión. Pero aún no entienden qué pudo haber causado una pérdida de control tan catastrófica. En Estocolmo, el equipo inspecciona las 3,5 toneladas de restos en busca de signos de una falla mecánica fatal. Buscamos una falla en cualquier superficie de control. Alerones, elevadores, timón. Tenemos que revisarlos todos. Un avión tiene 3 superficies principales de control de vuelo. Alerones que controlan el balanceo, elevadores que controlan el cabeceo y un timón que controla el eje. Un control de vuelo dañado, como los ascensores, podría causar algunos problemas. Pero este es el peor daño que Arvidsson haya visto. Es imposible para él obtener información útil sobre las superficies de control de vuelo. No me dicen nada. Queríamos asegurarnos de que la superficie de control funcionara correctamente, pero estaba muy dañada. Los investigadores intentan identificar los restos basándose en los números de serie y otras marcas para asegurarse de que todas las superficies de control estaban en el avión cuando tocó el suelo. Alerones izquierdo y derecho. Ambos elevadores. Timón. Los tenemos todos. Pudimos encontrar e identificar todas las superficies de control que demuestran que sea más probable que la aeronave estaba intacta hasta el momento del impacto. Descartan un fallo mecánico grave y pasan a otra teoría: que un incendio a bordo derribó el avión. Las pruebas en la carga del vuelo 294 no ofrecen a los investigadores mucha más información que las superficies de control. No hay signos de incendio o explosión. La carga fue destruida en el impacto, no en el incendio a bordo.
En busca de respuestas, el investigador a cargo Nicolas Seeger recurre a los datos del vuelo recabados en Francia y listo para el análisis. Los datos de FDR para nosotros son importantes para comprender el curso de los eventos. También nos ayuda a calcular la trayectoria de la aeronave. Están volando a 33,000 pies y de repente cabecea hacia arriba. Un avión normalmente cambia el cabeceo aproximadamente 1 grado por segundo. Pero en este caso cambiaba 6 grados por segundo, por lo que fue un cabeceo un tanto rápido. Luego el avión comienza a cabecear abajo y a volar fuera de control. Podríamos asegurar que esto no es normal. Esperen, si el avión cabecea hacia arriba, ¿por qué la altitud disminuye? No puede ser correcto. Cuando un avión cabecea, los investigadores esperarían que suba en altitud y su velocidad disminuya. Pero eso no es lo que muestran los datos del vuelo 294. No estaba cambiando su indicador de velocidad aérea. Lo mismo con la altitud. La altitud debería haber mostrado un ascenso si esto fuera un dato correcto, y no fue así. No entiendo lo que el avión estaba haciendo. Los investigadores deben llegar al fondo de los datos contradictorios antes de poder descubrir que derribó el vuelo 294 de West Air Sweden. Vamos a tener que regresar y revisar qué estaba pasando ahí. Los investigadores en Estocolmo intentan comprender las discrepancias en los datos recabados del vuelo 294. Muy bien, supongamos que la velocidad y la altitud son correctas, ¿sí? Los datos de cabeceo del avión no tienen sentido. Hicimos cálculos para determinar el cabeceo real de la aeronave durante el evento. Los cálculos apuntan a una conclusión sorprendente. Entonces, ¿no hubo tal cabeceo? Creo que no existió. Los cálculos indicaron que la nariz del avión en realidad estaba bajando después del inicio del evento. Aquí, los datos muestran un cabeceo hacia arriba, pero el avión vuela nivelado y luego cae. No hacia arriba. ¿Qué sucede? Parece que el capitán pensó que el avión cabeceaba hacia arriba, cuando en realidad estaba volando recto y nivelado. El descubrimiento lleva a los investigadores a una pregunta inquietante. ¿Los pilotos respondieron a una emergencia? ¡Sube! ¿Que en realidad no existía? Si en realidad no cabeceaba hacia arriba, ¿por qué estaban empujando la nariz hacia abajo? La indicación de que el IDA, el indicador de desviación de actitud del capitán, mostrara un cabeceo de 30 grados, es lo único que tiene sentido para que esta tripulación mandara al avión hacia abajo inmediatamente. Los investigadores pronto descubren que no se trata solo de los datos de cabeceo. Aquí, el curso y el balance son erráticos. ¿Lo ves? Eso nos dice algo. Así es. Es otra pista valiosa. Cuando analizamos los datos del FDR, pudimos ver 4 parámetros que no eran consistentes con los otros parámetros. Y esos fueron el cabeceo, el balance, el curso y la velocidad de avance. Los 4 parámetros provienen de lo que se llama una unidad de referencia inercial, o IRU. Está formado por giroscopios que proporcionan información a las pantallas de la cabina y al registrador de datos de vuelo. Hay 2 IRU, uno para la pantalla de cada piloto. La FDR obtiene sus datos del lado del capitán. El IRU-1. Los investigadores estudian los manuales y planos electrónicos del avión. Descubrimos que el IRU-1 estaba enviando la señal de actitud al registrador de vuelo y a la pantalla principal de vuelo número 1. Es un descubrimiento importante. La pantalla del capitán y el registrador de datos de vuelo, ambos obtienen sus datos de la misma fuente. Ahora, esto
Es lo que el capitán estaba viendo. Los investigadores están llegando a una conclusión preocupante. El instrumento del capitán le decía que el avión estaba cabeceando hacia arriba cuando estaba volando a nivel, y que estaba rotando hacia la derecha cuando en realidad estaba yendo hacia la izquierda. La automatización le dice que baje la nariz, y eso es lo que trata de hacer. Desafortunadamente es información errónea, y eso conduce a una pérdida de control de la aeronave. Volé en el avión durante 10 años y nunca vi nada ni remotamente como esto. ¿Qué sucede? Ahora está claro que el piloto estaba recibiendo mala información del IRU. ¿Sería posible que también fallara el del primer oficial? El primer oficial tiene su propio giroscopio. Los investigadores encuentran que el IRU-1 solo estaba alimentando el instrumento del capitán. Un segundo IRU alimenta la pantalla del primer oficial y no es grabado por el registrador de datos de vuelo. Entonces es posible que ambas partes hayan fallado. Si el instrumento del primer oficial era correcto, debería haber visto que el avión volaba recto y nivelado. Entonces, ¿por qué el capitán permitió que el avión se fuera a un descenso pronunciado? Para averiguarlo, el equipo recrea el vuelo en una simulación basada en los datos del IRU-1. Ok, comienza la animación. Pinta una imagen casi incomprensible. 3 segundos después de que su instrumento muestra un cabeceo hacia arriba, empuja la nariz hacia abajo. Los pilotos trataron de resolver el problema, empujando los elevadores nariz abajo. Cuando el capitán empuja la nariz hacia abajo, su ADI continúa mostrando una inclinación hacia arriba, por lo que sigue empujando el avión hacia una precipitación cada vez más pronunciada. Entonces comienzan a desplazarse hacia la izquierda. El avión continúa girando hasta que está de espaldas. Eventualmente alcanzan una velocidad de 508 nudos. Es casi increíble que el avión no haya comenzado a desunirse debido a las fuerzas aerodinámicas, pero cualquier movimiento descontrolado podría arrancar la cola o las superficies de control. El vuelo 294 impacta invertido a una velocidad de casi 600 millas por hora, unos 1000 kilómetros. La velocidad con que este avión pasó de un vuelo estable a impactarse y dejar un cráter es asombroso, porque implica una velocidad de descenso de más de 20.000 pies por minuto. Ese es un descenso vertical a la velocidad del sonido. Significa que lo que sucedió fue extremadamente rápido. Los investigadores ahora pueden ver lo que sucedió, pero aún no entienden por qué la falla de un solo instrumento causó un choque tan repentino y catastrófico. ¿Cómo se pasa de un vuelo nivelado a 33.000 pies a un impacto de 1000 kilómetros por hora en... ¿Qué? 1 minuto 20 segundos. Los investigadores están desconcertados. La falla de un instrumento en un sistema triple debería permitir a la tripulación o a los operadores a hacer frente a esta situación. Para comprender mejor cómo los pilotos interpretaban los datos de vuelo, los investigadores recurren a la grabación de voz de la cabina del vuelo 294. Escuchemos lo que sucedía en la cabina. ¿Listo para comenzar la aproximación? Adelante. Los investigadores no escuchan signos de problemas en los minutos previos al accidente hasta que... Y de acuerdo con el último ATIS... Ok, aquí es donde el problema comienza. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué? Casi no se comunicaban entre ellos. Nos sorprendió un poco que no hubo comunicación durante los siguientes 10 a 12 segundos luego de que empezaran a surgir los problemas. Por alguna razón, los dos pilotos nunca discuten el cabeceo inusual. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eso intento! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! O cómo solucionar el problema. Espera, páralo. Ángulo de banqueo.
Ángulo de banqueo. ¿Cuándo empezó esto? 13 segundos después de que comenzara el problema. 40 grados. Exactamente cuando debería aparecer. La advertencia está programada para sonar cuando el ángulo del banco del avión llega a 40 grados, que es precisamente cuando sonó en el vuelo 294. En el CRJ-200, la pantalla del ángulo de banqueo y la advertencia obtienen datos de IRU designado al lado del primer oficial. Escuchar las llamadas del ángulo de banqueo le da a la investigación información vital. La unidad de referencia inercial número 2 estaba funcionando como debería. El primer oficial estaba recibiendo bien la información. El descubrimiento confirma que el primer oficial debería haber sabido que el avión nunca cabeceó hacia arriba en primer lugar. Entonces, ¿por qué dejó que el capitán precipitara hacia el suelo el avión? Tenemos que subir y girar a la derecha. Entendido. Los investigadores tienen un nuevo misterio que resolver. De acuerdo con el último ATIS, podemos esperar viento ligero y cero... ¿Qué sucede? Cuando el capitán del vuelo 294 impulsa el avión en una inmersión mortal, ¿por qué no intervino el primer oficial? Mientras los investigadores miran los datos de la FDR, hacen un descubrimiento importante. Los pilotos recibieron lo que se llama una advertencia de comparación incorrecta. La advertencia se muestra en ambas pantallas cuando hay una lectura mal, coincidente entre ellas. En este caso, PIT para el cabeceo. Los investigadores ahora saben que mientras el capitán detectó el cabeceo hacia arriba de 30 grados y el copiloto vio un avión perfectamente nivelado, ambos vieron la advertencia de discrepancia. Es un hallazgo desconcertante porque los pilotos están entrenados para reaccionar a la advertencia. ¡Sube! Se esperaría que los pilotos hubiesen tenido comunicación, platicar. Me apareció la imagen de un posible cabeceo hacia arriba. ¿Qué te está indicando a ti? Está indicando un cabeceo. En caso de discrepancia, los pilotos deben comprobar un tercer instrumento de espera para determinar qué lado está mal y cambiar el instrumento de trabajo defectuoso al IRU. Parece que mi lado está mal. Cambiando a IR2 ahora. Aparentemente, el indicador de actitud pudo haberse desajustado. En otras palabras, tenemos 3 fuentes de información y los mejores 2 de 3 son los que se deben tomar en cuenta. ¿Correcto? Veamos lo que dicen a continuación. Pero cuando los investigadores escuchan el CBR, Tenemos que subir. Tenemos que subir. Eso intento a la izquierda. A la izquierda. ellos no escuchan ese tipo de conversación. Continúa a la derecha. Ok. En su lugar escuchan la conversación de los pilotos que no pueden averiguar qué está pasando con su avión o cómo corregir el problema. Ayúdame. Ayúdame, súbelo. ¿Qué pasa? Pero yo no veo nada. No. Y lo que eso nos dice es que los pilotos estaban muy concentrados viendo la pantalla de vuelo principal, tratando de averiguar lo que estaba pasando, cuál era la real posición de la aeronave en el cielo. Es una revelación preocupante. ¿Qué sucede? Seeger decide que necesitan ver exactamente lo que los pilotos experimentaron cuando los instrumentos comenzaron a fallar. Reservan tiempo en un simulador CRJ. Ok, empecemos por el error en el lado izquierdo, por favor. Vuelan a la misma ruta que el vuelo 294 y programan un fallo en el lado izquierdo IRU. En el simulador podíamos observar las 2 pantallas primarias y también podíamos ver que todo funcionaba de acuerdo con el diseño. Ahí está. Congela esa, por favor. Cuando el ADI del capitán muestra una subida repentina, la advertencia de comparación errónea aparece, diciéndole al capitán y al primer oficial que están viendo diferentes lecturas. Ok. Retomemos desde aquí. Entonces hacen un nuevo descubrimiento. Y ahora aparecen las imágenes Clutter Mode. Congela eso, por favor.
Ya está. Cuando el ADI de un piloto alcanza valores de tono o balanceo extremos, entra en lo que se llama Clutter Mode. Toda la información no esencial desaparece y las flechas rojas indican a los pilotos en qué dirección volar. El Clutter Mode ayuda al piloto a centrarse en las cosas más importantes. Pero esa no es la única información que el simulador de vuelo proporciona a la investigación. Y adivinen qué desaparece en el Clutter Mode. Los investigadores descubren que el Clutter Mode, la advertencia de discrepancia PIT, alertando a los pilotos de pantallas no coincidentes, también desaparece. 4 segundos después de que apareciera la advertencia, entonces desaparece. No es suficiente tiempo para que el capitán registre el problema. ¿Qué sucede? Y como resultado, instintivamente empuja la nariz hacia abajo, sin darse cuenta de que está causando un descenso pronunciado. Pronto, el indicador del primer oficial también entra en Clutter Mode. Pero era una configuración opuesta a la que mostraba la pantalla del capitán. ¡Sube! Ninguno de los instrumentos tienen una advertencia de discrepancia. Esto es potencialmente problemático porque los pilotos todavía están tratando de averiguar lo que está pasando, además de seguir el comando de automatización erróneo. Y el otro aparato que les decía cuál era el problema luego desaparece y la situación se vuelve aún más grave. Mientras los pilotos luchaban por recuperar el control de su avión, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! a ambos les faltaba una pieza vital del rompecabezas, porque sus pantallas mostraban diferentes ángulos de inclinación. Esa es información que no debió haber sido ignorada cuando hay lecturas diferentes. Esa fue la única señal que tenían de que potencialmente había un problema entre ambas pantallas primarias de vuelo. Los investigadores ahora tienen una foto de lo que pasó en la cabina. ¡Tenemos que subir! ¡Hagámoslo subir! Eso intento, a la izquierda, a la izquierda. ¡No, continúa a la derecha! Ok, Pero para averiguar por qué los pilotos no podían decir si estaban subiendo o bajando, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! no sé qué pasa, pero yo no veo nada. los investigadores tendrán que ir a volar. Los investigadores vuelan un avión idéntico en la misma ruta, bajo las mismas condiciones, para averiguar lo que los pilotos del vuelo 294 pudieron y no pudieron ver en la noche del accidente. Puedo ver las luces. Veo a Ritzem. Y puedo ver el horizonte por allá. Nos acercamos a Bodo. Incluso cuando tú vuelas de noche, todavía hay ciertas señales visuales que pueden ayudarte a conocer la orientación de tu avión. Se ven algunas cosas como el horizonte visible de las luces de la ciudad. La prueba parece ser en vano. No reveló nada fuera de lo común. Ok, iniciemos el descenso a Tromsø. Ahora ya no se ve nada. Fue muy difícil lograr ver el horizonte durante este vuelo cuando estaban las luces de la cabina encendidas. Los investigadores han hecho un descubrimiento importante. Con las luces de la cabina encendidas, habría sido imposible para los pilotos ver las luces de abajo o el horizonte. Los pilotos del 294 probablemente habrían dependido enteramente de sus instrumentos de orientación, instrumentos que mostraban información contradictoria. ¡Tenemos que subir! ¡Hagámoslo subir! Tenemos que subir a la izquierda, a la izquierda. ¡No, continúa a la derecha! ¡Continúa a la derecha! Cuando no podemos ver afuera, confiamos en los instrumentos. Pero si tu instrumento te muestra algo diferente de lo que tu mente te está diciendo, tampoco se debe ignorar la comunicación. Es cuestión de verificar cuál es la verdadera situación. El descubrimiento revela una pieza crítica del rompecabezas. ¿Listo para comenzar curso de aproximación? Adelante. Después de que el capitán del vuelo 294 enciende las luces de la cabina, Y de acuerdo con el último ATIS, podemos esperar... su pantalla comienza a indicar un cabeceo hacia arriba.
¿Qué sucede? Pero el resplandor dentro de la cabina significa que los pilotos no pueden ver el horizonte de abajo. El capitán en realidad no sabe si su avión está subiendo o no. Si esto hubiera ocurrido antes, cuando podrían haber tenido algún tipo de horizonte visible, pudieron haber tenido un resultado completamente diferente, mucho mejor. Vio esto, por lo que su primera reacción es empujar su nariz hacia abajo. Seeger piensa que la respuesta del capitán ¡Ayúdame! Sí, eso intento, hizo imposible que cualquiera de los pilotos diera sentido a los movimientos del avión. ¡A la izquierda! Uno de los consejos que hemos enseñado en la aviación comercial y en la aviación militar es: en una emergencia, pide un café antes de que decidas hacer algo. Hay muy pocas cosas en la aviación que necesitan una respuesta física rápida. En menos de 30 segundos, el avión está al revés y cayendo. Las extremas fuerzas G negativas hacen que los pilotos se sientan confundidos, por lo que no pueden saber si están subiendo o descendiendo. Cuando te enfrentas a un entorno G negativo, es desorientador por muchas razones. Una es que te afecta la capacidad cognitiva y por ende la facultad para entender la situación en la que estás. En solo 5 segundos su piloto automático se desconecta. Se enfrenta a 30 grados hacia arriba y su instrumento muestra cambios. ¡Mayday, mayday, mayday! ¡El Sweden 294! Los investigadores creen que la cadena de eventos que se presentaron originó lo que se conoce como el efecto Startle o el efecto sorpresa en ambos pilotos. Ese efecto sorpresa, junto con la falta de comunicación entre los pilotos, pueden explicar las dificultades que tuvieron para resolver el problema. Ángulo de banqueo. Este es básicamente el entorno que se encontraron al pasar de operaciones extremadamente normales a operaciones extremadamente atípicas y anormales en una fracción de segundo. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No, continúa a la derecha! ¡Continúa a la derecha! ¡Ok! ¡Ayúdame! En muchos sentidos, este accidente es como la tormenta perfecta, porque ambos pilotos no prestaron atención a los instrumentos porque estaban concentrados en la información de aproximación, y que el piloto automático se haya desconectado tan rápido y que la indicación de cabeceo era tan extrema. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sube! Yo no veo nada. Los investigadores ahora creen que han reunido lo que salió tan horriblemente mal en el vuelo 294. Pero todavía tienen una última pregunta que responder. ¿Listo para comenzar curso de aproximación? Adelante. Los últimos minutos del vuelo 294 están claros para los investigadores. ILS a la pista 01, iniciando curso de aterrizaje 009. La información de aproximación se interrumpe cuando el capitán se da cuenta de una subida repentina. Viento ligero y cero... ¿Qué sucede? El inicio del evento fue un dato desafortunado que apareció en el lado izquierdo en la pantalla de vuelo del capitán. La imagen mostraba un cabeceo del avión hacia arriba. Pero no tiene idea que lo que está viendo es una unidad de referencia inercial defectuosa. La advertencia de tono desaparece, el piloto automático se desconecta y el capitán empuja la nariz hacia abajo siguiendo las instrucciones en su ADI. A medida que el avión comienza a bajar, los pilotos no saben que sus pantallas ya no coinciden. ¿Qué? ¿Qué? Y como no pueden ver el horizonte natural afuera, ninguno de los pilotos puede verificar su actitud real. A medida que el avión desciende rápidamente, gana velocidad. Las fuerzas G negativas hacen que los pilotos se sientan confundidos. El vuelo 294 gira a la izquierda hasta que se desploma por completo. Es posible que esto ocurriera porque el primer oficial había intentado tomar el control para estabilizar el avión a pesar de todo y tratar de resolver el problema. Al revés y aproximándose a la Tierra, la exhibición del primer oficial muestra el avión en una picada vertical y girando a la izquierda. ¡Sube! Pero el capitán ve lo contrario, un avión subiendo y rotando a la derecha. ¡Sube! Las sugerencias de su primer oficial no tienen sentido, y las fuerzas G invertidas hacen que sea casi imposible pensar. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Súbelo! ¡Sí, eso intento! ¡Eso intento! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No!
Cuando estás metido en una situación como esta en la noche, no es nada cómodo por lo que estás viviendo. En otras palabras, es una realidad inducida. Entonces todo se vuelve confuso y en ese punto, esa confusión puede ser mortal. El avión está en un descenso pronunciado casi invertido y viajando a velocidades que se acercan a 600 millas, 1000 kilómetros por hora. Una vez que llegas a ese punto, la mente ya no puede darte una buena orientación sobre cómo volar ese avión. Y después de ese punto, no puedes recuperar. ¡Tenemos que subir! ¡Debemos subir! Hay que subir a la izquierda. ¡A la izquierda! No, continúa a la derecha. Continúa a la derecha. Ok, maldita sea. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Súbelo! No sé qué pasa, pero yo como nada. ¿Qué? ¡No! ¡No! A 80 segundos de la primera señal del problema, el avión se estrella contra el suelo. No hay entrenamiento que te muestre que logres entender cómo recuperarse eficazmente de una situación así. La pregunta final para los investigadores será la más difícil de responder. ¿Por qué falló la unidad de referencia inercial en primer lugar? Con más de 9,000 unidades idénticas en servicio en todo el mundo, la respuesta es de vital importancia. Los IRU han sido recuperados del lugar del accidente, pero están muy dañados. El IRU recuperado estaba muy dañado, quedó irreconocible. Y no pudimos encontrar qué causó el problema. Nada. Sin las tarjetas de memoria del dispositivo, los investigadores no pueden determinar la causa del error. Lo intentamos de todas las maneras posibles, pero no teníamos suficiente evidencia para entenderlo. ¿Qué sucede? Independientemente de lo que causó, el fallo del IRU no debería haber causado un accidente. Precisamente por esa razón, existen otros instrumentos de respaldo a bordo. La redundancia es clave en la seguridad de la aviación porque no solo necesitamos buenos pilotos, porque los seres humanos pueden fallar. Necesitamos instrumentos redundantes. No queremos enfrentarnos a que la falla de un aparato haga que los pilotos no vuelen el avión de una manera segura. En su informe final, los investigadores enumeran el fracaso de los pilotos en comunicarse correctamente, la falta de información proporcionada por los instrumentos del vuelo sobre el fallo y el efecto de las cargas G negativas en la tripulación como los principales factores que causaron el accidente. Es muy importante comunicarse con anterioridad cuando tienes un problema para que el piloto pueda entender lo que está pasando. Los investigadores recomiendan que las aerolíneas adopten llamadas estándar para que los pilotos las utilicen en situaciones de emergencia similares y que los fabricantes mejoren el diseño de las pantallas de vuelo primarias para que los mensajes de error importantes no se eliminen en todos los clutter mode. Si viaja más de un miembro de la tripulación, que en algunos vuelos comerciales los tienen, se necesitan procedimientos para que haya comunicación entre los pilotos y logren realizar sus acciones, además de coordinar sus cerebros. Aquí tuvimos un piloto que tomaba decisiones incorrectas y que causaron errores que ocasionaron un accidente porque no hubo coordinación.